Cita Cultural, encuentro semanal con el arte y la cultura, una producción de Yanela Hernández para Telesanto Domingo, auspiciado por Banreservas, el banco de todos los dominicanos. También será difundido por el canal de YouTube Eric On TV Show. Acompáñanos, Cita Cultural con Yanela Hernández, los viernes a las 8 de la noche por Eric On TV Show. Vive la magia de la cultura a través de Telesanto Domingo y sus redes sociales, y ahora también por Eric On TV Show, una producción de Yanela Hernández para Telesanto Domingo, con el auspicio de Banreservas. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ramón Saba nació en Tenares, República Dominicana, el 2 de octubre de 1948. Poeta, escritor, mercadólogo, publicista y gestor cultural. Ramón Saba ha publicado 5 libros: Por fin las amapolas y Música de septiembre, poemarios, Cuentos para noches de luna llena, Antología de sonetos dominicanos siglo XXI y Directores de la Biblioteca Nacional. Prologuista de varios autores nacionales y extranjeros. Catedrático universitario, profesor de literatura, lengua española y escritura creativa. Ramón Saba es conferencista y panelista en múltiples ocasiones. Ganador de varios premios como publicista y sonetista, incluyendo el Gran Premio Nacional Rogelio Arturo Pellerano. Es presidente de la Liga Dominicana de Agencias Publicitarias, presidente del jurado que eligió la mascota y el logo para los Juegos Panamericanos celebrados en el año 2003. Ha sido jurado en concursos literarios en varias oportunidades. Coproducía el programa de radio La Noche Pide un Poema y dirigía y conducía el programa de televisión Misión Lía. Además, coordinaba los talleres de poesía del Ministerio de Cultura de la República Dominicana, institución de la que también fue director de su librería. Ramón Saba coordinó varios pabellones de las ferias internacionales del libro. Su labor editorial cuenta con más de 100 obras, incluyendo correcciones de estilo, de prueba y edición en general. Se le dedicó la Feria del Libro La Cuche 2021 en Nueva York, Estados Unidos. Autor de las letras del himno de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Ramón Saba ha sido bautizado por el poeta cubano José Ángel Chaviano como el sonetista mayor. Publica semanalmente la columna Trayectorias Literarias Dominicanas en el periódico El Nuevo Diario. Nombrado por resoluciones municipales como Hijo Meritorio de Tenares, Visitante Distinguido de San Pedro de Macorís y Visitante Distinguido de Yauco, Puerto Rico. Se le dedicó la Semana Cultural de Villa Altagracia 2023. A la fecha de esta publicación es encargado de gestión cultural de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña.
detalle inusitado y la coincidencia reveladora junto a lo macabro no están en estos cuentos como algo espurio. Los cuentos son relatos instructivos. Esto es Di Pietro, que acabó con Carmen Septimber. En otras palabras, Di Pietro acaba con todo el mundo. Y en ese libro que te enseñé ahorita, él me pone a mí lo que como pasa es que él murió. No. Él vive aquí. Aquí en Puerto Rico. Lo es porque el libro de cuentos que simplemente deleite se dan por montón, pero el libro de cuentos que al mismo tiempo instruye, o sea, que calan hondo en la reflexión del lector, es difícil encontrarlos. Oye, Eric. En Wikipedia, él escribió que yo soy uno de los mejores cuentos de historia. Ramón Saba son relatos instructivos. Eso dice Di Pietro. Sí. En otras palabras, estos cuentos de Saba son cuentos que se proyectan más allá del simple ameno entretenimiento. Descubren una vena moralizadora en el cuentista. Y más adelante sigue diciendo, en fin de cuentas, Ramón Saba no escribe estos cuentos solo para deleitar al público, también piensa ilustrarle. O sea, que la sorpresa, el detalle inusitado y la coincidencia reveladora junto a lo macabro no están en estos cuentos como algo espurio. Giovanni Di Pietro. Gracias, Ramón, por recibirme aquí en tu Para mí es un placer. Esta es tu casa, Yanela. Gracias. Usted sabe del respeto y la admiración que le tenemos en Telesanto Domingo y en Cita Cultural. Ya ustedes saben, amigos y amigas, a nombre de Banreservas, el banco de todos los dominicanos, el poeta, gestor cultural y publicista Ramón Saba, en esta edición de Cita Cultural, encuentro con el arte y la cultura. Gracias. Siempre faltarán palabras para agradecer la disponibilidad, el entusiasmo y el don de gente y la amabilidad del poeta Saba. Nos encontramos aquí en su vivienda donde él reside y ha sido un gran honor que él haya aceptado nuestro requerimiento, ¿no? Con tanto cariño, tanto amor que destila para todos sus amigos y amigas. Para Cita Cultural, por Telesanto Domingo, es un gran honor que él haya aceptado y esté con nosotros en esta edición de Cita Cultural. Poeta, usted sabe de mi respeto y admiración, ¿no? De siempre. Yanela, eso es mutuo. La verdad es que yo soy el que te agradece muchísimo. En mis principios, en muchas actividades, yo siempre conté contigo como maestra de ceremonia. Sí. Y cuando no era como maestra de ceremonia, asistía a los talleres y compartía con toda mi gente. Porque soy una apasionada de la literatura. Y usted ha sido una pieza clave, ¿no? Un ser humano clave en mi vida, porque con sus escritos en el periódico El Nuevo Diario, donde hace semblanzas de los escritores, pude enriquecerme muchísimo. Usé ese material para las entrevistas. Bueno, ya van 397 artículos. Sí, 397. Articulista también. Pero dicen que usted es el sonetista dominicano de las últimas 2 décadas. Bueno, el poeta José Ángel Chapiano, cubano, no sé por qué, quizás porque leyó muchos sonetos míos publicados en Facebook. Un día me llama y dice, pero Ramón Saba, tú eres el señor soneto, tú eres el sonetista mayor, y ahí se me quedó el apelativo. Y de ahí hace muchos años que yo lo oigo también, en el ámbito literario se quedó. Y en los corrillos de la literatura. El mismo Mateo Morrison una vez a la Bacoa confirmó que eso era cierto y eso me halagó muchísimo. Y realmente a mí me consideran como tal, pero hay muchos sonetistas dominicanos recientes que han superado a Ramón Saba con creces, que son buenísimos. Y la mayoría discípulos míos, que eso es otra gran satisfacción. Como este programa quiere llegar también a un segmento de la población que no necesariamente es literato o entiende de literatura, ¿por qué el soneto en el creador literario que es Saba? ¿Qué es un soneto? ¿Y por qué usted se acomodó ahí y le gustó y lo impulsa el género, no? Claro, el soneto es un desafío. Es la estructura poética más complicada, más compleja que existe. Por eso a mí me encanta, por el desafío, el reto que me impone, igual que a muchos de mis discípulos y amigos. El soneto es una composición poética que consta regularmente de 14 versos. Llámese 14 líneas, no 13, no 12, no 8, no 16, 14 líneas. Cada una de esas líneas, a lo que llamamos versos, tiene una construcción de 11 sílabas. Cada línea no puede excederse de 11 sílabas, pero no son 11 sílabas gramaticales.
Son 11 sílabas poéticas a las que se llaman moras. Ese espacio donde se reúnen varias licencias literarias como la sinalefa, el final del verso, el hiato, ese tipo de cosas regulan. Si por ejemplo vemos como un ejemplo rápidamente, en paréntesis, el himno nacional, que mucha gente no sabe que es rico en una métrica y una musicalidad interior que no necesitó quizás José Reyes, y esto es broma, pero quizás no necesitó José Reyes porque Emilio Prudón se cuidó de ponerle musicalidad interior. Llámese que en cada verso, que son decasílabos, de 10 sílabas, en cada verso del himno nacional hay un acento interno en la tercera, sexta y novena sílaba. Sí. Que es que ya nos va bien, te salcé. Eso lo comenté una vez en tu programa, en una entrevista que compartí con Jafe Cerulle. Sí, lo Hablé recuerdo, ampliamente claro. de eso. Pues el soneto, aparte de esa característica, tiene también en su estructura lo que se llama una rima consonante. Llámese que el final del verso no solamente coincide en la vocal tónica, amor con corazón, la vocal tónica, no. Es que a partir del acento en esa palabra, todo lo demás debe escribirse exactamente igual. Malísima, buenísima. Exactamente. Y cima. Entonces, lo que tú quieres decir como poeta, el soneto te lo da. Sí, ese desafío me hace decir. Y encima de eso, aparte de la rima abrazada, de la concepción misma de la musicalidad interior, que es lo que lo hace perfecto, que no todos los poetas, porque por ejemplo Lope de Vega escribió 3000 y pico de sonetos y nunca escribió un soneto perfecto, o sea, un soneto con musicalidad interna. Ese desafío Qué a mí me bueno que enriquece. menciona a López de Vega, porque ya iba con la pregunta, ¿de dónde abreva el poeta sonetista Ramón Saba? No de Lope de Vega, de Garcilaso de la Vega. Ese señor me entusiasmó porque ha sido el único poeta en la historia que fue capaz de escribir los 5 tipos de sonetos perfectos, que son heroico, fáctico, melódico, que es el que yo cultivo directamente, y uno que se llama gaita gallega, que no es un soneto perfecto porque se rompe un poquito la música, se mantiene el rigor de que en la sexta sílaba, en la séptima sílaba haya un acento, pero si no es en la sexta sílaba que está el acento, se rompe un poquito el ritmo. Y en la gaita gallega lo rompe, por eso muchos poetas no lo consideran perfecto, pero es uno de ellos. Garcilaso de la Vega logró eso. Pero y las incursiones de nuestros literatos y literatas en el soneto. Las incursiones de nuestros literatos y literatas en el soneto. Tú tienes aquí, por ejemplo, tú hablas localmente dominicano. Sí, dominicano. Tú tienes a Olga Lara, Ajá. que es una maestra de la estructura del soneto melódico, perfecto melódico. Jimmy Barranco, que le agrega al soneto una coletilla que se llama estrambote, que eso es lo que es estrambote. Exactamente. Para los que están oyendo. Para los jóvenes. Exacto. Estrambote es una coletilla que se le agrega a un soneto. Ya no son 14 versos, sino 3 adicionales. Es un terceto, pero un terceto muy especial, que el primer verso es un hectasílabo y los 2 siguientes sí son endecasílabos. Pero ese primer verso hectasílabo tiene que rimar con el último verso del último terceto. Y los 2 siguientes finales entre ellos mismos, son un pareado. Es un pareado. Pues entonces, aparte de Olga, tenemos también a Jimmy Barranco, que hace unos sonetos preciosos, todo sí, con yo estuve en la estrambote. puesta en circulación de su libro, claro. Y ahora viene con otro más. Con otro más. Él también se ha dedicado a la décima y lo hace con mucha profesionalidad, con mucha fe. La belleza de estos poetas, aparte del manejo de la estructura, como Nitín Troncoso también, Sandra Fernández en Sabaneta, Alex Garman, que aunque nunca ha publicado un libro, tiene más de 200 sonetos publicados, escritos. La belleza de ellos es la poesía que esconde, la poesía que irradia, las imágenes que tiene, esa multiplicidad de figuras literarias que adornan sus poemas, que no se cifran en que 2 más 2 son 4, 2 versos, 2 líneas, 2 sílabas, no. Es que el contenido te deja un grito del alma, un grito hermoso, que te produce emoción y se irradia, contagia a los lectores. Exactamente. Esos son mis discípulos. Y es difícil entonces el soneto. ¿Cuál es el reto? El idioma, la palabra. El reto. El reto. La estructura. La estructura. La estructura porque el digamos, verso libre. Parece una ecuación matemática, ¿no?
Por eso te decía 2 más 2. Ajá. Porque realmente es un proceso matemático. Igual que la décima. La décima es un proceso matemático, la diferencia es que son cada estrofa, y tú Claro. puedes tener 1000 estrofas, Claro. son de 10 versos, pero también es un complejo de un teorema matemático que se cifra en la poesía para darle ritmo, para darle musicalidad. Pero lo importante siempre en la poesía es no lo que dices, sino eso que dices, como lo dices. ¿Cómo lo dices? Exacto. Así es. Voy a asumir una cita de un poeta chileno simplemente para que sirva de motivación para la ¿Cómo no? conversación. Dice el poeta chileno Raúl Zurita: todo poema, toda poesía son pequeñas islas en el océano infinito del silencio. Me pareció tan maravillosa la definición Preciosa. que él hace de... Preciosa la cita, pero yo quiero agregarle a eso, hasta que la gente lo oye, porque rompe ya el silencio, ya la gente tiene la capacidad, el placer de disfrutar a una Yanela Hernández leyendo un poema. Señoras, señores, el que no ha escuchado a Yanela Hernández declamando, hay un país en el mundo de Pedro Mir, Sí. o su igual, el portaaviones Ay, al portaaviones intrépido Intrépid, de don Pedro. y oírla a ella en compañía de un Luis Carvajal. Señores, es disfrutar que el sonido es necesario en la poesía. Claro. Porque la poesía no solamente se lee, se oye también. Exactamente. Y fue un hecho casual esto de la poesía, porque usted venía con una agencia de publicidad, ahí lo conozco, Sí, exitosa, gracias, gracias. Y así fue. con una trayectoria dentro del mundo publicitario que hay que reconocerla. Gracias. Pero la poesía nace antes de la publicidad. Antes de la publicidad. Sí. Cuéntenos. Yo tenía ¿Estaba unos en 13 Tenares? años. No, No estaba en Tenares. no. Yo tenía unos 13 años de edad, más o menos, y yo era un niño muy travieso, muy inquieto. Tanto que mi mamá me mudaba a casa de diferentes tíos, a ver si me interesaban. Pues en esa ocasión me tocó en Pimentel vivir en casa de mi tía, una tía Exiliado. exiliado, botado por Por allá. razones familiares. Sí. Viviendo en la casa de mi tía Antonia, hermana de mi mamá, y de su esposo Alfredito Ladrón, tío de Freddy Ortiz. A raíz de lo cual nace esta gran amistad. Pues viviendo en esta casa, yo tuve el gran privilegio de que con 13 años yo vivía al frente del liceo donde Manuel Mora Serrano impartía docencia. Pero su pupilo favorito era el poeta Elpidio Guillén Peña, de mi edad. Y ya Elpidito era un tipo al que admiraba muchísimo porque trabajaba muy bien. Igual que Francisco Nolasco Cordero, otro escritor de narrativa erótica. Pues yo llego a Pimentel, de lo que me entusiasma de lo que he hecho toda mi vida de muchacho, jugar béisbol. Y ahí conocí a Mendy López, padre, que fue un excelente pelotero. Claro. Rino Cruzet, Hampa, a quien acabo de prologarle su más reciente libro, que acabó siendo también escritor, poeta, un poeta epistolar. Y me codeo esos muchachos, pero me Poeta toca ir... epistolar es un poeta que escribe cartas. Cartas, sí. Ok. Cartas de amor, pero o del tipo que sea, pero Pero con intenciones literarias expresas. básicamente desarrollada con elementos poéticos. Poéticos. Entonces, me encuentro en este ambiente, Manolito Mora al frente, y Manolito, que me ve muy inquieto, me dice: te voy a presentar a un amiguito mío, y me presenta a Elpidio Guillén Peña, que coincidencialmente era mi vecino. Oh. De las 2 edades nos hicimos muy amigos, y un día Elpidito me dice: Ramón Saba, ¿por qué tú no escribes un poema? ¿A ti no te gusta escribir? Y yo le digo a forma de broma, porque yo era muy ocurrente siempre. Digo: mira, toda la vida yo soy un admirador de Superman, pero no esencialmente de Superman. A mí me gusta escribir tanto que yo era admirador de Clark Kent, que era periodista en la personalidad secreta real, porque el otro, Superman, no era su personalidad secreta, él era él. Él era él. Él era el marciano. El otro era que tenía que hacer el esfuerzo, ¿no? Exactamente. De Y a mí me gusta. ocultarse. Pues mira, yo escribo una cosa que se llama soneto, te voy a enseñar cómo se hace para ver si tú lo Te intentas. dice Elpidio. Me dice Elpidito, Guillén Peña, Elpidio. Y me enseña las técnicas de escribir un soneto. Yo, pero es un disparate, eso yo lo hago un ratico. Ven, mañana te voy a tener uno hecho. Efectivamente, al día siguiente le tenía uno que apenas tenía 462 errores. Verso de tres silbas y otro de 18. Pero tú tienes 13 años en ese momento, ¿no? Sí, pero tuve
a mi lado alguien que se rió igual que tú de eso y me dijo, ven, déjame enseñarte. Y me tomó de la mano. Ya a los 14 años, ya yo era un conocedor de la técnica y la manejaba y escribía esto. De ahí me fui a San Francisco y coincidió mi ir a San Francisco, otra tía, con la Guerra de Abril. Y ya viniendo de Pimentel, donde Manolito tenía un grupo que se llamaba Amiversa, Amigos de la Verdad y la Belleza, yo quise imitarlo y creé uno en San Francisco de Macorís y le puse el nombre de Calógenes, Nacimiento de la Belleza. Pues déjame decirte que uno de los niños que se juntó conmigo y empezó a escribir conmigo es nada más y nada menos que el gran poeta Cayo Claudio Espinal. Cayo empezó conmigo. Recuerdo que su primer poema que me llevó, el título era, basado en la Guerra de Abril, Hoy no quiero hablar de fusiles. Precioso, yo lo conservo por ahí. Entonces desarrollamos una buena amistad, Silvestre de Moya, una muchacha apellido Viñas. Éramos 4 o 5 muchachos que nos reuníamos y que contamos con el apoyo, el asesoramiento de un catedrático universitario que era un conocido poeta, Abel Fernández Mejía. Abelito nos sirvió de guía. Abel Fernández Mejía, hijo de Abigail Mejía. Exactamente. Una de las maestras. De un renombre increíble. Sí, pues ahí siguió mi trayectoria. Me toca después una situación que me obliga a ir a vivir 1 año y pico con mi mamá. Y me voy a Villa Altagracia, donde ella era profesora. Ahí hasta di clases. Ahí fue mi primer sitio donde di clases, bien joven. Y en ese sitio, ya amante del béisbol, busco lo mismo, con quién jugar béisbol, pero amante también de la poesía, busco dónde desarrollar estas actividades. Y me encuentro con un poeta de Bonao que vivía allá, llamado Héctor Bueno, y conozco a un muchachito inmensamente bueno que se llama Cándido Gerón. Don Cándido. Y hacíamos una peña los tres todos los jueves. O sea, mi desarrollo en la poesía. Hubo también un entorno favorable. Pero todo esto, Yanela, es muchos años después o antes de yo incursionar, de conocer ni siquiera por Freddy Ortiz lo que es la publicidad. Sí, así es. Entonces, ¿cuándo se entra en el mundo de la publicidad? Ya estoy La aquí. publicidad gana un poeta. Sí, inclusive asimilaba a escritores Y yo pienso que para quizás, el área de redacción de yo textos. pienso que quizás su acervo cultural tuvo mucho que ver con el éxito de sus incursiones en la vida. Claro, en el ámbito de la publicidad. Inclusive el gran premio, yo gané 7 veces el premio de creatividad, pero el gran premio, Rogelio Arturo Pellerano, creo que solamente Maya Alfonseca y yo hemos sido los únicos que lo hemos ganado 2 veces. Sí. Y eso fue gracias al juego de palabras que yo manejaba en la publicidad, en los textos. Lo cual quiere decir que ahí en esa cabeza había mucha información Claro, sobre pero literatura, también hubo la mucha historia de la escuela literatura. de Freddy Ortiz. Yo llego a la publicidad de mano de Freddy Ortiz, que me contrata como ejecutivo de cuentas. Ya al final del camino, en una misma carta, él lo dice, que yo funcioné más como creativo, como ejecutivo de cuentas, porque yo era una especie de 50-50, así que me dice 50-50. Y me desarrollé como creativo. Pero seguí trabajando porque eso don no me Freddy dejaba. Ortiz era una escuela. Y sigue siendo. Creo que usted fue un afortunado de la vida. Claro. Nosotros tenemos un grupito, una peña, se llama Simeon Peña Meridiana, que como el nombre lo indica, nos reunimos solamente a comer, donde está él, Efraín Castillo, Raúl Bartolomé, Alfonsito Conde, Sergio Porcadel. Somos un grupito que nos reunimos, que un día vamos a invitar a Yanela. Sí, claro. Una sola mujer en el grupo, Olga Lara. Está muy testosterónica la reunión, ¿no? Pero tiene a Olga Lara ya. Y hemos recomendado a 2 mujeres más, que después te comento quiénes son. Pero que no debo decirlo. ¿Cuáles son los criterios que debe tener una fémina que participe? Sí, en la reunión básicamente, como el nombre lo dice. Históricamente, los círculos literarios, hay más hombres que mujeres. Claro, porque porcentualmente hablando, siempre hemos sido lamentablemente mucho más. Pero eso no quiere decir que ustedes no sean inclusivos. Pero para nada, te digo que está Olga y estamos recomendando 2 nuevas. Te debo agregar que hay otros que no son publicistas. Está Nonón Morel Cerda, que fue presidente de la Junta Central Electoral. Está Alberto Castillo, que es gastroenterólogo. Está José del Castillo, que es historiador. Diógenes Céspedes, que es... Exacto, que es crítico de arte. ¿Y ahí se habla de literatura nada más? Se habla de todo. Y cuando tocamos un tema, nos expandimos y... Acuérdate del nombre, Peña Meridiana, significa que nos reunimos a comer. Exactamente. Y ahí nos soltamos a hablar. Exactamente. Es muy interesante la reunión. Qué bueno.
vamos a seguir hablando de otros temas. Ok. Luego de esta breve pausa, recuerde, cita cultural, encuentro con el arte y la cultura, a nombre de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Recuérdense que estoy invitada a la casa donde reside el poeta Ramón Saba, en esta edición de Cita Cultural. Me quedé en un tema que para mí es muy importante, el poeta Saba, y es ese trabajo de gestor cultural que usted viene realizando durante décadas. Lo veo en espacios culturales, asesorando tanto a hombres y a mujeres muy jóvenes en este oficio de la poesía. ¿A qué se debe esa tendencia de Saba a promover la literatura, a reunirse con los jóvenes? Eso exige tiempo, ¿no? Claro. Y es un tiempo maravilloso que usted bien podría dedicar a Empiezo por escribir decirte, usted y no a hacer. Hay una pasión. Empiezo por decirte que el zorro, Sí, ese personaje famosísimo, famosísimo de los tiene, cómics. casi todo el mundo lo conoce por las marcas del zorro. Ujú. Yo nací de pequeño con una marca. Mi mamá era profesora. Y yo nací en un hogar donde el hay ese- magisterio sí. era protagonista. Mi mamá fue de las primeras graduadas como maestra normal en el país. Inclusive cuando Trujillo ganó 2 veces el premio de alfabetización, que era una suma enorme, eran 25 pesos cada vez que ganaba. Y con esos 50 pesos hice su casa en Tenares. Ay, Dios mío. Pues nada, mami, desde pequeña, no solamente cultivaba esto, mami escribió el himno de Tenares. Es la autora, y Manuel Tejada es el autor de la música. Encima de eso, pues mami era una enamorada, más que de la poesía, de Agatha Christie, de las novelas de Agatha Christie, de la policía. Todavía, mami tiene 103 años de edad, y tú te reúnes con mami, vive coleando, y cuerda. Y tú te reúnes con él, tú le tocas el tema de Agatha Christie. Tu madre viva. ¿Eh? Tu madre está viva. Sí, con 103 años. Dios mío. Y Una bendición. esa fue la escuela que vi desde pequeño, la enseñanza. Eso creó, si no una vocación, creó un incentivo hacia formar. A veces mami por enfermedad o por lo que fuera no iba a clase y me mandaba a mí. Los muchachos cuando sabían que al otro día yo iba a dar clase, se aparecían todos con un pan de regalo porque a mí me encantaba el pan y con eso me sobornaban para que no diera clase. Pero yo toda la vida me he desenvuelto básicamente como profesor. He sido profesor muchos años en mi vida, universitario y secundario. Digamos que está en su ADN. Sí, pues eso me puso en contacto toda la vida, no solamente con la enseñanza, sino con la enseñanza de jóvenes. Pero yo he tenido muchos seguidores, amigos a quienes he ayudado, que son de mi edad y más viejos que yo. Claro. Y la labor de gestión cultural es para mí más importante que escribir, porque es el legado que le dejo a mi sociedad, a mi gente, a mi país. Ese compromiso. Que es como decía tu amiga Soledad Álvarez, tú la mencionaste en estos días, Sí. que Soledad considera que la principal función en la escritura no es tomar un lápiz, es leer. Y que el poeta que no lee no escribe nada. Y que la poeta en que ella se convirtió se lo Entonces, debe a la todos lectura. esos muchachos Sí. se han dedicado no solamente a aprender las técnicas de la poesía, sino a leer a poetas, a narradores, a leer Y a leer, ensayistas, digamos que y organizadamente, darle, para enriquecer el oficio. Exactamente, con un propósito y con un lineamiento. Así No es. lectura al azar. Ujú. Y los temas más relevantes
de la obra poética de Ramón Saba? Mira, ¿Cuál han sido Yo esos te temas diría que recurrentes? la persona que más se acerca a esa respuesta se llama Yael Uribe. Yael Uribe una vez dijo que yo no era el sonetista mayor, que yo era el poeta de la nostalgia. Ella me ubica como un poeta que todo lo que escribe tiene que ver con eso. Y la verdad que me sale sin darme cuenta. Pero ¿serán influencia de René del Risco Bermúdez y los poetas de esa época, luego de la Revolución de Abril? Yo no creo que René influyera tanto en mi poesía, porque René tenía mucho de social y mi poesía tiene mucho que ver con la lírica. Yo tengo mucha... No, yo recuerdo el viento frío. Ah. Debo saludar la tarde desde lo alto, poner mis palabras del lado de la vida y Precioso. confundirme con los hombres por calles en donde empieza a caer la noche. No, y aquella carta. Pura nostalgia. Y aquella carta hermosa en un hotel en París que escribe Exactamente. Poquito con Dragón, que después Rosalina Benjamín se la contestó. También preciosísima el contracanto que ella escribió. Pues yo fui bautizado por Yael también como el poeta de la nostalgia. Y según Nitín Troncoso, eso es una gran verdad. Aunque Nitín me mueve en todos los lados. Maestra, Nitín. Una maestra muy querida, mi Muy hermana. querida y cariñosa. Sí, La sí, queremos mucho. Pues yo creo que lo que más se siente en mi poesía son dejes de nostalgia. ¿De qué? No sé. Quizá yo mismo lo invento para tener de qué escribir. ¿Alguna motivación filosófica, de tipo filosófica? No creo. Yo No creo tiene nada que que ver nace en mi psiquis espontáneamente. con la estructura de valores que asume como, Mira, hay un poema, como ser humano y como poeta, ¿no? Hay un poema mío que se llama Mientras repaso mi bolero, que es una especie de fotografía mía, donde yo hablo de los amores de mi adolescencia con alguien. Confieso y espero que nadie se esté por aludido, que el nombre de Mientras repaso mi bolero son 4 iniciales de la persona a quien se lo dediqué. ¿A quién se lo dedica? Entonces, en ese poema... ¿Enamorado? Yo hablo Estaba mucho muy enamorado. de eso, exactamente. Y tiene mucho reflejo de lo que yo siento, porque habla de ese pasado, de lo que significó para mí, de lo que De las dejó. Pero yo era un evocaciones. adolescente. Sí, Sí. exactamente. Y su creación Lo grabó Freddy Ortiz en su voz y es preciosísimo. Ujú. Y frente a la narrativa, Yo no sé decirte si yo prefiero la narrativa a la poesía o la poesía a la narrativa. Yo lo que sé decirte es que me identifico más con la poesía porque la ejercito mucho más. Yo escribo con narrativa y me gusta, me encanta, pero escribo muy esporádicamente y en la vez que me dediqué a escribir un libro, por coincidencia, no un libro, a escribir suelto, unos borradores, unos manuscritos ahí, coincidencialmente en ese tiempo, Emilia Pereira era vendedora de medios. Y en una visita de ella a mi agencia, comentamos sobre esto. Y Emilia no había publicado ninguno de los grandes libros que tiene ahora que ha mismo. publicado. Hoy la Una gran presidenta. escritora. Claro, no. Sí. Yo te voy a enseñar después que me pidieron hace 3 días, voy a decir el pecador. Claudio Rivera de teatro, tu gran amigo, me pidió que le diera un listado de para mí cuáles eran las 10 novelas, los 10 cuentos y los 10 poemas más emblemáticos dominicanos. Y yo en una hora se lo devolví. Tiene a Emilia Pereira incluida. Pues Emilia está conmigo reunida. ¿Hay varias mujeres incluidas? Sí. No muchas porque el porcentaje te digo que es muy bajo, pero sí están. En novelista solamente ella. Pues Emilia le presto alguna cosa, pero Ramón sabe usted que publicarlo. Y yo le digo, bueno, si tú te atreves a prologarlo, yo te lo doy para que lo publique. Y efectivamente, de ahí nació Cuentos para la Noche de Luna Llena, que son cuentos un tanto dramáticos. Ahí es la primera vez que se despega del soneto y se adentra en el cuento. Sí, ahí solamente son cuentos. Y aunque incluyo uno medio, en la segunda edición, en la que participa Marcio Veloz Magiolo, Marcio Veloz Magiolo se ríe mucho porque dice, Ramón Saba, tú tienes un cuento que se llama Cucaracha Enamorada, Sí. que es el primer cuento que yo leo en habla hispana, que está narrado en 5 sonetillos. Ay, Dios. Son 5 sonetos. Sí. Y a él le Hablábamos encantó. de eso en el homenaje, Sí, que un grupo de grandes escritores. Y la gente le encanta. Sí, Una sí, vez lo se le presenté hizo. públicamente usando a Yael Uribe haciendo el papel de la cucaracha. Eso fue muy simpático.
Sí. Y ese contacto con los jóvenes, literatos, aquellos que quieren publicar por primera vez, aquellos que tienen sus textos escondidos porque a lo mejor le da vergüenza, ¿no? Claro. Hay muchos que no están escondidos. ¿Qué mensaje a esos poetas en ciernes, Saba, el maestro, el gestor cultural, podría darle? Lo primero es que yo ya lo hice. Mi primer consejo es hagan talleres, participen en áreas, aunque hay poetas, colegas, amigos, que dicen que la poesía no se aprende, es un disparate. Si se aprende la medicina, que es complicado, no se va a aprender a escribir un poema. Si se aprende a hacer un edificio, no se va a aprender a hacer un poema. Y se aprende a hacer un soneto, porque hay que hablar de endecasílabos. Exacto, y tiene una estructura. Y tiene una estructura y que hay es que matemática, aprenderla, ¿no? como tú bien dices. Y estamos que hablando debe de que aprenderse, pero el contenido se aprende. Solamente hay que tener, como dice Soledad, la lectura. Claro. Si Pero hay que estudiar gramática. Claro. Pero hay que estudiar a los grandes poetas. Claro, claro. No solamente de la lengua española. No. Los grandes de la literatura yo he universal. preferido casi siempre recomendar poetas que ellos entienden, porque la mayoría de nosotros no necesariamente hablamos inglés. Por ejemplo, cuando yo he leído poemas de Walt Whitman, que a mí me encantan, no me permite decirte que es mi favorito, aunque está considerado el más grande poeta de la historia. ¿Por qué? Porque son traducciones, yo no hablo inglés para leer los originales, yo estoy leyendo lo que otro entendió. Pero cuando tú me hablas de un Machado, o de un Borges, o de un Rubén Darío, escritores de habla hispana, o mi favorito en este caso, que son dos, uno es García Lorca, y el otro el dominicano Franklin Mieses Burgos. Cuando yo me enfrento a estos tipos de poemas, donde tú ves que navegan libremente las imágenes, las fotos, que con palabras hacen belleza, eso mismo le enseño yo a estos muchachos, a leer todo lo que consideren que es bueno. Yo tengo una técnica para leer, sobre todo narrativa. Yo empiezo a leer un libro, y si en la 5ª página yo no me siento motivado, ahí se acabó el libro, aunque lo haya escrito mi escritor novelístico favorito, que se llama Mario Vargas Llosa. Exacto. Hay un decálogo que dice que el lector tiene derechos. Claro. Creo que don Rafael, José Rafael La Antigua, ex ministro de Cultura, escribió una vez el decálogo de derechos del lector. Claro. O lectora, ¿no? Fabuloso. Yo soy un gran admirador de La Antigua, un gran admirador. Y yo también, sí. Yo amé a la parte de la escritura de García Márquez, por ejemplo. Y no fue la literatura. Fue un ensayo periodístico que se llamaba El Náufrago. Y yo me enamoré de aquí. Es más, te digo con franqueza. Ese que viene del periodismo. Yo me andaba cuidando pensando que los tiburones andaban al lado mío. Sí. Igual que cuando leí Isabel viendo llover y Macondo, lo leí con un paraguas para un mojado. Claro. Porque él te empapa de su literatura. Sí. Eso yo le enseño a mi gente, que hay escritores de todos los idiomas. Edgar Allan Poe, Whitman, Pessoa, portugués. Pero yo a todos mis escritores lo primero que les digo, léanlo en español. Que nosotros tenemos una gama enorme de escritores de nuestra lengua que lo hablan tan fanático, que es la palabra que yo más odio en el mundo. Soy del español, que a mí me molesta cuando paso por una calle, por ejemplo, la 27 de febrero, y veo un letrero que dice Food Shop. Sí. Pero ¿por qué si es de comida y es aquí que estamos? O sea, yo amo mi idioma. No, y ahí hay que convertirse en defensores del idioma, que tu idioma es tu identidad también. Claro. ¿Cómo es que dice la Academia Dominicana de la Lengua? La patria es el lenguaje. No, algo así, pero no es la patria. O tu patria es el lenguaje. Tu patria es el lenguaje, Sí. algo así. Sí. Tiene mucho que ver con lo identitario, ¿no? Claro. La defensa del idioma. Claro. Así es. Y en el ámbito literario dominicano, ¿cuáles fueron los poetas que influyeron? Hay 5. Estamos hablando de Manuel Mora Serrano, que en sus inicios... Pero los tres principales que han influido notablemente en mí son Franklin Mieses Burgos. Sí, pero le hicieron esa pregunta. ¿Y sabe que usted contestó? Yo la tengo aquí, la respuesta. Recomiendo que se lean primero Apuntes bibliográficos sobre la literatura dominicana de Miguel Collado. Y hasta mis artículos y mi próximo libro. Eso fue cuando le preguntaron, escritores indispensables para alguien que quiera conocer la literatura dominicana del siglo XX y XXI. Y aquí hay una lista. Dice, trayectorias literarias dominicanas, que son
sus escritos. Yelida, está Freddy Gatón Arce, sí, está Yelida de Tomás Hernández Franco, correcto. Juan Bosch, Manuel del Cabral, René del Risco Bermúdez, ahora que vuelvo Tom, y don Pedro Mir. Sí. Eso fue hace unos años que le hicieron Sí. esa pregunta. Eso ha variado un poco. ¿Aumentó la lista? Ha variado mucho. Bueno. Sí. Yo tengo una lista por ahí, pero yo te... Actualizada. Sí, sí, sí. Soy franco. Y no es Franco uno de los principales. Tomás Hernández Franco. Mis 5 poetas dominicanos, por excelencia, son, primero, Franklin Mieses Burgos. Compitiendo muy de cerca con Muy Manuel de del Cabral. Muy de cerca con Manuel del Cabral. Tercero, Por y una eso- de tus venas me iré, Cibao adentro, compadre Mon. ese lo menciono. Y lo sabrá el barbero. El mismo poema lo he recomendado en lo que me pidió Claudio. Sí. El tercero, aunque parezca muy raro, pues yo soy muy amante de lo que tiene que ver más con lo social, lo que tiene que ver con el corazón, con el amor, lo medio amatorio. A mí me encanta, a pesar de todo, nuestro Jorge Luis Borges, Héctor Inchautegui Cabral, Ah, sí. que se ha menospreciado como se menospreció, porque Borges es otro que fue alguien que se le escapó el Premio Nobel de Literatura por su problema político. Los Pero- de abajo, de Héctor Inchautegui Cabral. Lo Sí. recuerdo, ese poema. Sí. Profundo, grande, con un social. manejo del idioma Sí. exquisito. Sí. El cuarto, que va a parecer también muy raro, el insigno Gastón Fernando del INE, con su Arriba al Pabellón. Claro. Y en quinto lugar, tambaleándose, Pedro Mir. No hay ninguna mujer ahí Sí, en ese departamento sí, de sí. preferencias Claro que de sí. poetas. Carmen Natalia Martínez Bonilla. Ujú. No su parte política ni de guerrilla contra Trujillo, sino la parte donde ella se involucra como mujer. A mí me encanta. Hay otras mujeres, El compromiso político, ¿no? claro, pero a mí también me encanta Aida Cartagena Portalatín, con aquello de una mujer está sola. Sola con su estatura. Mi amor de siempre, a quien distingo todas las cosas y está viva y coleando, qué bueno. Marta Rivera Garrido. Marta. Son mujeres que distingo. Ahora, mis poetas dominicanas favoritos son 2 muchachitas. De la Una nueva se llama generación. Rosalina Benjamín y la otra Natacha Valle. De Baní, Natacha, ¿no? ¿Eh? Valle. No. Natacha Valle. Valle, sí. Sí. Es una poeta exquisita que navegan con mucha facilidad, con mucha libertad, las imágenes poéticas en su trabajo. Precioso. Un manejo del lenguaje que no parece que lo esté escribiendo una niña. Rosalina no es quizás tan excelente en el manejo del lenguaje, pero ella se cultiva, ella Sí. investiga, pero nadie escribe con la fuerza de Rosalina Benjamín. Fuerza increíble, igual que una Claribel Díaz en el exterior, en la diáspora. En la diáspora. No sí. tenemos mucha gente buena. En Santiago, en Moca tenemos a Sally Rodríguez, Sally. que es exquisita. En esta generación tenemos una Ginette Tineo, una Camelia Michel. O sea, tenemos mucha gente buena que escribe, la misma Olga, la misma Sandra, pero esencialmente, por ejemplo, la poesía de Camelia Michel. Sí. Sí. Cuánta dulzura, cuántos Cuánta. textos hermosos. Ujú. Así es. Estamos en buenas manos, ¿no? Nuestra literatura. Sí. Con estas sí. nuevas Y generaciones. para que te guste a ti, Sí. de ambos sexos. De ambos sexos, claro. Sí, sí. Que por cierto, iba a entrar ahí en una opinión de doña Soledad Álvarez, Premio Nacional de Literatura 2022, quinta mujer en ser escogida Premio Nacional de Literatura. Y afirmó en ese año que le entregaron el premio. Han habido más. Sí, quinta mujer Quinta mujer. Quinta sí, sí, mujer. sí, sí. como Premio Nacional de Literatura Sí. en nuestra historia literaria, ¿no? Nadie puede escribir si no es primero un gran lector, que era lo que nos referíamos al inicio de esta Claro. entrevista. Estoy de acuerdo plenamente. Definitivamente, Las 5 principales técnicas para escribir bien son leer, 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 leer y de vez en cuando volver a leer. volver a leer y revisar. Además,
Soledad agregó en esa entrevista en el año 2022 publicada en Diario Libre, debe haber una voluntad política para estimular la lectura, la literatura y el pensamiento. Y también expresa que esa asociación se hace desde la escuela, y ahora me recuerdo los testimonios de su madre dando clases en las escuelas, claro. ¿no? Ese entorno tan favorable que se fue tan favorable, que fue tan favorable para usted sí, en la construcción del poeta. Se ha perdido. Claro. Y también que esa asociación se hace en la escuela con bibliotecas y con cursos. Sí. No es verdad, dice Soledad Álvarez, la voy a citar, que a los jóvenes no les gusta la literatura. No es verdad. Y habla de sus experiencias con jóvenes con los cuales tú has tenido contacto en las ferias internacionales del libro que se celebran en este país. ¿Cuál ha sido su experiencia? Yo no estoy de acuerdo en esa parte final con Soledad. Yo no creo que a los jóvenes les guste la literatura porque no puede gustarles lo que no conocen. No se les enseña a amar la literatura. Aquí la literatura se enseña tradicionalmente en nuestras escuelas como una materia obligada. La lectura no es un libro de texto para pasar un examen, no es matemática, no es historia, no es geografía. Es para divertirse. La literatura se escribe para que la gente se divierta. Es ficción. Ahí te están diciendo que Colón llegó a América y lo primero que hizo fue que se rascó la mazamorra. Claro. Eso no te lo dice el libro de historia, eso lo inventa un narrador. Claro. O sea, esa vena educativa nuestra se ha perdido porque el 90%, diría yo, de nuestros profesores lamentablemente no leen, no se han pulido en la literatura. Se han concentrado que el profesor de matemática, el de historia, el de geografía. Y como decía un vendedor de enciclopedia, y la literatura, que es un y cuando ejercicio... es historia con la I. Claro. Y que la literatura es un ejercicio multidisciplinar. Claro. Me recuerdo las novelas de Doy Gautier, Sí. de don Manuel Salvador Gautier. Con 60 años escribió la primera. Escribió la primera. Pero hay una intertextualidad en esos textos que evidencian un gran lector y un hombre muy culto, ¿no? Sobre todo un gran lector. Sí. Porque lo que más tenía como hermoso Doy no era solamente su lectura, sino que leía. Él era muy selectivo en su lectura. Él no leía cualquier disparate. Claro. O sea, Doy te hablaba de cualquier escritor. Premio Nacional de Literatura también, ¿no? Sí, antes de morir. Antes de Qué morir, bueno, sí. Se nos fue después de haber escrito más de 15 novelas. Pero dejó un legado importantísimo para la historia de la 15 novelas y más de 3 o 4 ensayos. Claro. ¿Qué está preparando en estos momentos? Porque ya se me está acabando el tiempo. Deme una primicia. ¿En qué está trabajando el poeta Saba? ¿Cómo no? Estoy ahora mismo preparando un nuevo libro. No te puedo dar el título porque aún... Pero me va a dar una entrevista cuando salga. Pero es tuya. Ah. La entrevista es tuya, Yanela, y es un libro de poesía. De poesía. Sí. ¿Por qué poesía de nuevo? Porque es lo que me excita realmente. Si te soy franco, yo, a diferencia de Luis Carvajal y Juan Freddy Armando, Ajá. que me consideran mucho más narrador que poeta, yo me identifico más con la poesía y a mí me encanta. Mira, uno de mis poetas favoritos es Ramón Saba. Ajá. Yo disfruto de ese señor escribiendo. Sí. Intuyo un gran apasionado de la literatura en usted. Y no solamente eso, como un profesor que tiene esa ADN, ¿no? Siempre lo he visto y me quedo observando en silencio cómo se acercan las ¿Sabes cuál es mi mayor mujeres éxito? y hombres tan jóvenes buscando, ¿cuándo habla el taller? ¿Habrá más talleres? Claro, muchísimo y seguirán. Además del libro que viene, habrá más talleres. Yo sé que no me queda mucho tiempo de vida, debo confesarlo, no más de 40 o 50 años. Exactamente. Pero igual que a mí. Claro, estaremos juntos. Así será. Pues entre las cosas que me sirven de orgullo, por ejemplo, es que Jorge Luis Borges escribió un libro de prólogos, 50 y pico de prólogos. Yo llevo 72. Prólogos. Y la mayoría son escritores noveles dominicanos. Dominicanos. Yo tengo la única extranjera a la que le he prologado un libro es a la novelista cubana Olga Consuegra. Ah, sí. Doña Pero Olga. Después todos productora también de televisión. Y una gran comunicadora. Y una gran comunicadora. Sí. Bueno, gracias, poeta Saba. Y sobre todo,
un agradecimiento de parte de todo el equipo de Tele Santo Domingo que nos permite entrar a estas cámaras de cita cultural aquí en Te su voy a pedir vivienda. que por favor me le dé un saludo muy afectuoso a Eric, tu director de cámara, Sí, que es tan claro. amable. Eric, un gran colaborador de este proyecto. Claro. Gracias, poeta. Encantada. Un honor. Un gran honor. Hasta aquí esta edición de Cita Cultural. Recuerde, Cita Cultural por Tele Santo Domingo y también por todas las plataformas digitales que tenemos disponibles. Gracias a Banreservas, el banco de todos los dominicanos, por su auspicio a este proyecto de televisión de promoción del arte y la cultura dominicanos. Muchas gracias. Hasta la próxima edición. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.